Hola grupazo, ¿cómo están? Es José Fuentes, fortachones, fortachonas, namaste. Espero estén bien, espero estén disfrutando de su fin de semana ya largo con muchas cosas por ocurrir, ok, en los países de nosotros. Vamos a hablar un poco de fútbol, vamos a divertirnos un poco, vamos a ver qué sucede, qué diablos pasó ayer con Argentina. Argentina, lo mismo que les he dicho siempre, los que se venían a burlar de mí, los que decían que estaba loco, los que decían que no podía desmadrar a Boca y que Boca iba a quedar campeón y que Boca esto, les dije, brujerías en Boca fuertes, pesadas. Hay un estúpido astrólogo que sigue hablando, no sé qué tanto habla, ya hizo lo que hizo con otra gente, no es nada más ese astrólogo, aparte ese astrólogo es medio huevón, creo que contrataron a gente más pesada que ese tipo, ok, que empezó a hacer ritos y cosas y desgraciadamente la bombonera es un mundo de rituales que se han generado, ¿ok? Para ese equipo. Los hinchas no tienen nada que ver. Los hinchas no tienen nada que ver y Boca se va a componer. Boca se va a componer. Boca va a ser el Boca de antes. Pero bueno, jodieron mucho, llevaron a los chicos de Argentina, se los dije, predicción dada, predicción cumplida, se los dije, eso trae consecuencias, eso acarrea problemas, fueron a jugar a la bombonera y los cagaron en la bombonera por lo que les dije, quién se los dijo, les dije que iba a pasar, no nada más va a pasar eso, va a tener un problema el chico Barco cuando se largue a Europa, no va a hacer nada, no va a hacer nada por unos años, yo no sé si este chico tenga el temperamento para aguantar, pero de verdad, cagaron a muchos jugadores por su manera de ser, por su manera de comportarse. Miren a dónde están apenas peleando para poder llegar a la Libertadores. No tienen rumbo, no tienen nada. ¿Qué veo? Buenas noticias para Boca. A pesar de todo esto, Boca va a entrar Macri, va a entrar Macri con el otro señor, se larga Riquelme, que no sirve para nada. Macri llega, Macri refuerza todo lo que tiene que ser reforzado, arregla todo lo que está mal. Boca va a surgir, vamos a esperar la próxima temporada, no nos vamos a adelantar, pero hay cosas que se les dijo y ayer pagaron las consecuencias de la selección. Ahora, yo me aplasto a ver ese partido de fútbol y Argentina no pierde, no importa lo que digan, lo que digan. Cuando me siento a ver un partido de fútbol, hay una cosa que se llama telequinesis, donde se puede llegar, ok, a un lugar y tratar de arreglar. No hago eso con rituales, ni velas, ni colorcitos, ni nada, eso es mental, así como muevo objetos. Vamos a empezar a poner videos de eso, ¿ok? Se pueden mover energías, es la única forma que yo sé, es la única forma en la que yo trabajo, así es como curo gente, así es como se hace esto. Quiero que Argentina sea tetracampeón, me gustaría mucho que Argentina volviera a ser tetracampeón. Vienen cosas, necesita Argentina ayuda, ¿ok? Ya les dije, no pueden tener a esa huevada, y veo que va por allá otra vez, Scaloni, donde va ganando y lo empatan al último como con Australia casi, como con Holanda, como con Francia. ¿Quién más fue el que casi lo empataba en el Mundial? O sea, era una cosa tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Entonces veo que Scaloni todavía está en una situación de, eh, de, este, de despegue y no despegue. Es un gran entrenador, es un gran chico, a mí me encanta él, me encanta Scaloni. Vamos a ayudarlos, vamos a hacer que ellos puedan estar bien. Me voy a tratar, si consigo el link y consigo ver cómo ve el partido de las eliminatorias con Brasil. Quiero que lo gane Argentina. Yo no les voy a decir a ustedes, oh, esto, el otro. Yo creo que Argentina tiene que tener a José Fuentes sentado ahí. ¿Qué me pagan? No me pagan nada, ni siquiera saben los chicos quién soy. Simplemente lo hago porque tengo una conexión con ellos. Creo que Leo es una gran persona, yo a muchos. Leo necesita tampoco darme un llamado y decirme, José, gracias por hacer esto, José, esto. Leo es una persona que me encanta, ok, y Leo fue un regalo del universo para nosotros. Eso es así como lo veo. Leo es un regalo del universo para nosotros y Leo es una persona que se merece lo mejor. Quiero que juegue el mundial, quiero estar con él, voy a tratar de ayudarlo lo más que pueda, ok, para que él pueda estar bien, para que pueda jugar el mundial. Yo creo que Leo es muy competitivo, lo vi ayer muy molesto, vamos a ayudarlos, vamos a hacer que ellos puedan reagruparse en Brasil. Pero eso fue lo que pasó, entiendan que eso sucede, entiendan que eso pasa, traten de hacer fuerza para que Riquelme se largue, porque él fue uno de los que inició esta locura, ok, y
que se vaya a jugar fútbol con los de arriba de 50 de mi edad y que deja de estar jodiendo. ¿Qué sucede con River? River, dije que River iba a quedar campeón, ok, a medida que De Michelis salga. Ese es otro bulto que está ahí, que se tiene que ir. De Michelis está muy mal, veo muchas cosas, mucha confusión en De Michelis, veo que tiene muchos problemas en la cabeza, veo que tiene demasiada locura, no sé qué es lo que se le pase por la cabeza, está muy ansioso de irse a Europa a dirigir, quería agarrar a River como puente, no se pone a pensar este estúpido que tiene que estar tranquilo como estuvo Gallardo, sereno como tiene que estar y de ahí empezar a salir. Lo veo muy ansioso y perdona que le diga estúpido, es que está jodiendo mucho a River. River es una gran institución, creo que se tiene que ir. Si ese señor sigue ahí, River no va a ganar ninguna Copa Libertadores. Si él sale y llega otro entrenador, veo que está en la mira un entrenador muy bueno, con una energía limpísima y con con muchas ganas de trabajar, ¿ok? Y con muchísimo conocimiento como entrenador. No es un novato como él, fue una locura eso que hizo River, ¿ok? Llevar a una persona con esa inexperiencia, ¿ok? Pero ahí va River, vamos a ver qué pasa, tiene que cambiar de entrenador, si no, se jodió. ¿Qué pasa? Ya casi se está acabando la temporada. ¿Qué es lo que veo? Lo único que veo es lo mismo, que uno de los equipos que iba a quedar campeón, ok, no veo otra salida, creo que va a ser complicado River con Oxin de Michelis, ese es va a ser el equipo a vencer. Veo a Belgrano muy ubicado también, muy ubicado, ok, a Godoy lo veo muy ubicado, pero sigo con los equipos que di, ok, sigo pensando que vamos por consistencia, por fuerza, sigo pensando que hay una gran probabilidad, okay, de que Racing sea campeón, pero hay una probabilidad mayor de que Rosario quede campeón. Si Rosario llega a entrar a esa línea de 4, olvídense, eso va a ser muy complicado que le ganen a ese equipo. Es una predicción, sigo con mis 4 equipos, ok, energía para mis 4 equipos. Sigo con mis 4 equipos, veo que va a ser muy complicado para que le ganen a Banfield. Banfield no le van a ganar tan fácil, ok, entre esos 4 equipos está el campeonato, acuérdense que les digo, y si me llegase a añadir a alguien, a algún equipo, creo que Belgrano va a tener también posibilidades, pero las posibilidades son los 4 equipos que di, y voy a poner el número 1 a Rosario. Si entra, sería el equipo que veo que tiene un 80% de ganar el campeonato de la Liga Argentina y el 20% son los que siguen. Uno de ellos va a ser, vamos a ver al final cuál es el que queda y ustedes van a poder decidir por sí mismos. ¿Quién lo iba a decir? Solamente yo se los dije que esos equipos iban a llegar y están allí. Todo el mundo pensaba que iba a ser Talleres, todo el mundo pensaba que iba a ser Boca, todo el mundo pensaba que iba a ser River. José Fuentes se los dijo, predicción dada, predicción cumplida. Ninguno de esos equipos, sigue ahí River, ok, sigue ahí River, pero River ya vieron lo que le hicimos en Rosario. Entonces, digo hicimos porque tengo que ver con todo esto. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que cuando pongo mi energía en algo, funciona. Es así de simple. Funciona. ¿Qué sucede con mi Atlético Nacional de Colombia? Atlético Nacional de Colombia tiene un verdadero desmadre ahorita en su administración. Pero les tengo buenas noticias, los chicos están tomando control, están tratando de ubicarse, están tratando de llevar las cosas, tomar control de la situación. ¿Por qué? Porque no les queda otra. Veo que van a estar bastante fluidos, veo que van a estar bastante puestos, ok. Vamos a ver qué pasa, no lo den por muerto Atlético Nacional. Yo veo que si Atlético Nacional no llega por el desmadre que tienen, ok, las Águilas de Río Negro y la América de Cali son los equipos que son esos 2 equipos, uno de ellos va a quedar campeón. Vamos a analizar todo con paciencia, ok. Mi visión era el Atlético Nacional. ¿Por qué? Porque es mi equipo número 1 y porque lo vi y lo sigo viendo. Entonces no me estén preguntando, ya perdió. No, cálmense, dejen que lo saquen. Ya después de que lo saquen podemos hablar de muchas cosas. Sigo con mi Atlético Nacional. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué pasa. Barcelona tiene muchos problemas. El Barcelona de Ecuador va a tener muchos problemas. Trae una pelotudez también como de Michelis, el entrenador. Los jodió totalmente. Lo veo más complicado. Pero ahí siguen. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que Barcelona... yo no estoy diciendo que saquen a este entrenador de Barcelona. Yo creo que el entrenador de Barcelona está aprendiendo cosas. Creo que tiene problemas personales, ok, y ha llevado al equipo a esa situación donde tenían todo para ganar,
la liga y jugar con Independiente la final, pero no. Eso es, le dieron a este equipo de LDU, a LDU, la U de Quito creo que se llama, le dieron la oportunidad y es un equipo letal, es un equipo que no va a perdonar a nadie. Si Barcelona no queda el campeón de la liga del campeonato de Liga de Ecuador, va a ser el equipo de Paolo Guerrero y 10 más. ¿Qué sucede en España? Predicción dada, predicción cumplida. Un equipo que nadie conoce iba a quedar campeón o va a quedar en la punta de la tabla y se los dije, se los dijo José Fuentes, nadie más se los dijo. ¿Quién es ese equipo? Estamos tratando de deducir. Tal vez sea un equipo como Valencia, tal vez sea un equipo como el Rayo Vallecano, no sabíamos. Llegó la predicción de José, el Girona está en primer lugar de la Liga de España. Es increíble, se los dije. Sigo viendo a Barcelona campeón. Sigo viendo a Barcelona con muchas posibilidades. Sigo viendo a Real Madrid. Real Madrid no va a quedar campeón de nada. No veo eso. Va a ser o Girona o el Barcelona. Pero lo terrorífico, lo asombroso, lo espantoso, lo lindo fue que José Fuentes se los dijo desde el principio. Vamos a ver qué pasa. PSV. ¿Por qué siguen diciendo que solamente ha acertado la predicción de Argentina campeón? Es increíble todo lo que he dicho. Por segunda vez, mi visión, mi predicción se va a dar en la Liga de Holanda. PSV está a punto de ser campeón. Por segunda vez, mi predicción se va a dar en la Liga alemana. Leverkusen sigue arriba, desmadrándose con el Bayern, pero ahí está. Por segunda vez, mi visión, mi predicción se va a dar en Italia. El Inter sigue arriba y les había dicho que el Nápoles iba a quedar campeón. Por segunda vez, mi visión también en España se va a dar. Había dicho que el Barcelona iba a ser el campeón y ahora estoy diciendo que Girona y Barcelona van a quedar. Por segunda vez mi visión se va a dar con lo que va a pasar con el Manchester City. Ya les había dicho que el Manchester City iba a ganar la Premier y lo sigo viendo como ganador de la Premier. Vamos a ver qué pasa con la Champions. Los sigo viendo muy fuertes. Estoy viendo locuras de este señor entrenador de Manchester City, como se llame, Guardiola, en su cabeza. Está un poquito loquito este año. Vamos a ver, ojalá que no les afecte en la Champions. Estoy viendo cambios, las energías se mueven así, yo no puedo hacer nada, pero lo sigo viendo como fuertes contendientes, para ganar la Champions League. Vamos a tratar de alinear a Argentina. Me da mucho gusto. Les iba a decir, iba a hacer un video que los papás de Lucho Díaz iban a estar bien de Colombia. El equipo colombiano se está reforzando. Va a tener un ataque de locura James Rodríguez. Les dije desde el principio que lo sacaran de ahí. Siguen insistiendo con él. Es un muchacho muy tóxico. Es un muchacho que va a tener un ataque de locura otra vez en Colombia. Ya viene y va a joder a todo el equipo. Tienen que sacar a James Rodríguez de la selección de Colombia. Así ponga 1000 pases y hay muchos jugadores que pueden hacer lo que hacen. Este entrenador estúpido sigue insistiendo con este muchacho. Trae una locura en la cabeza. Van a pagar un precio. Vayan o no vayan al mundial. Ese muchacho se tiene que ir de Colombia. Sigo insistiendo con eso. ¿Qué sucede? Yo creo que Ecuador va a dar el zarpazo. Ecuador va a ser uno de los equipos a seguir, en esta eliminatoria. Argentina lo voy a realinear. Argentina va a ser el primer lugar en las eliminatorias. Están con la moral muy abajo. Les cayó esto como balde de agua fría por muchas razones. Ellos no saben de brujerías, no saben. Ellos no ven este canal. Perdieron en Argentina. Está confundido Scaloni. Están enojados. Van a enfrentar a Brasil con brujerías y todo lo que los brasileños saben hacer. Voy a tratar de sentarme y ver que ganen. Si no me siento, pueden ganar. Es un gran equipo. Yo no voy a decir como con Javier, si no me siento van a perder. Yo no voy a decir eso porque veo que Argentina tiene posibilidades de ganar. Me siente yo, no me siente. Si me siento a ver ese partido, Argentina gana. Si no me siento, pueden empatar o pueden ganar. Ya se los había dicho. No sabía que jugaban en la Bombonera. Si no les hubiera dicho otra cosa. Jamás me imaginé que iban a jugar en la Bombonera. Pensaba que iban a jugar con River. Sí, River hace ritos, pero no como los hizo este año Boca a Boca. Desmadró todo lo que es el aparato competitivo de fútbol con las brujerías que hace. Algo así como más está haciendo con la política y Cristina con la política de ese tipo. Aparte de que creo que hay una conexión con estos locos, Chiquitapia y toda esa locura que traen ahí. Vamos a ver qué pasa.
Voy a empezar a analizar, hablando de Chiquitapia, un poco a este señor amigo de Massa, qué es lo que pasa, qué es lo que está haciendo, qué es lo que sucede. Pero no se preocupen, la selección argentina, se los prometo, no va a tener nada que ver con eso. Yo estoy con los chicos a muerte, como dicen ustedes. Voy a estar con ellos hasta que sean tetracampeones. Si puedo lograr eso, voy a tratar de hacerlo. No se preocupen, yo voy a seguir con ellos. No importa en el momento, así como en el mundial. Desde que perdieron dije sigo y voy a seguir. Los partidos del mundial, muchos de ellos, aunque no los vi, estuve con ellos, estuve muy presente, fue una conexión tremenda. Como se los dije, no necesitaba estar viendo los partidos. Creo que esta vez, por muchas cosas, hay que sentarse y hay que ver los partidos. No se les olvide donar al canal, es importante que donen al canal, no nada más me estén preguntando, ayuda a este equipo, ayuda al otro, donen al canal, es importante, con lo que puedan, ayuden al canal, donen al canal, van a seguir estos videos, vamos a seguir fuertes, vamos a seguir progresando. Pónganle mucha atención a Lautaro Martínez, va a tener una gran campaña, la va a romper. Pónganle mucha atención a lo que pasa con el loco de Guardiola, está con problemas. No puedo ver todavía qué es lo que sucede, pero puede afectar al Manchester. Van en primer lugar, se los estoy advirtiendo desde ahorita. Puede afectar al Manchester. Veo que tiene unos problemas, no sé si sea de mujeres, no sé si sea de algo está mal con este tipo ahorita. Esperemos que no afecte a mi Manchester City, que es el equipo que me gustaría que ganara. Manchester United está jodido, pero vamos a ver exactamente qué sucede. Esos goles que se comió el Dibu nunca se los hubiera comido, eso es por las porquerías que hizo Boca, ok. Entraron con una energía muy baja, entraron con una sombra muy mala, vi la repetición. Fue fatal que el estúpido de Chiquitapia los haya puesto a jugar ahí, habiendo otros estadios. O sea, no entendí nada. Pero aparte creo que el estadio está en construcción, o sea que más todavía, ya se podrán imaginar lo molesto que estuve. No estoy contento por lo que pasó, ok. Aparte de que creo que Bielsa sabe, porque no es tonto, sabe. Bielsa sabe todo lo que pasa en Argentina, sabe, está feliz de eso. Él sabe lo que pasa, él sabe que iban a estar con una energía baja, ok, y así fue. Entonces vamos a ver qué sucede. Y bueno, yo no estoy queriendo faltarle el respeto nunca a los uruguayos. Yo no estoy, porque mucha gente piensa, a mí amo Uruguay. Ok, Uruguay es un país al que quiero mucho, ok, pero no sean pelotudos tampoco. O sea, no me estén diciendo que le faltas el respeto a Uruguay. Mucha gente se expresó y me dijo eso. Algunos, no son muchos, ¿no? En un país de 3 millones, si un idiota habla o 3 es mucho. Entonces, no estoy con eso yo. Lo único que quiero es que estén ustedes en su lugar, ok. Tienen a De la Cruz, que no es nada en Argentina como delantero, ok. Y tienen a Álvarez, que es todo como delantero. Entonces, no sean pelotudos, o sea, ubíquense, ok. Nada más con eso se los digo, ubíquense. Ganaron por las estupideces que hace, ok, la AFA en no sancionar los ritos que hacen estos estúpidos equipos de Argentina y jodieron a los jugadores. Eso fue todo lo que pasó. No pasó nada. Voy a estar con Argentina, voy a seguir con ese equipo, ok, y vamos a ver qué es lo que sucede. En resumen, saquen a James Rodríguez, cuidado con Ecuador. Ecuador puede dar el zarpazo. Los chicos están muy unidos, se conocen muy bien, muchos ya jugaron el mundial, casi que van a la segunda ronda esta vez, van a llegar muy lejos en el mundial, se los dije. Entonces tienen que ver ustedes qué es lo que sucede en lo que les estoy diciendo. Claro que Uruguay, yo a Uruguay lo veo fluido, pero veo que va a tener problemas este loco con ellos. Vamos a esperar, se los digo desde ahorita. Lo veo fluido. Brasil puede retomar. Brasil está esperando con ansias a Argentina, porque cree que esa va a ser la manera en la que va a empezar a retomar va a empezar su rumbo, ¿ok? Cuidado con Brasil, porque Brasil está muy mal. Brasil está totalmente con una situación muy pobre, ¿ok? Que puede ser el fin de una institución, franquicia, como le quieran llamar, prolija, ¿ok? Cuidado porque hasta pueden no ir al mundial, ¿ok? Hasta pueden no ir al mundial. Está muy mal Brasil, entonces allí ya estamos hablando de un Venezuela que se puede colar. Cuidado con Brasil, porque lo veo muy mal. Si yo me aplasto y veo ese partido y Argentina le gana, yo creo que viene la decadencia de Brasil en términos generales, ok, como selección. Y cuidado, porque se va a armar un alboroto en ese país que, para que les cuento.
Los quiero mucho, José Fuentes.